Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Buenos días, España. Es 4 de mayo y se nota. Han subido las temperaturas y van a seguir subiendo a lo largo de la semana, de modo que el siguiente fin de semana, cuando nos encontremos, va a ser veraniego. A las 11 vamos a preguntar a Olcina sobre esta evolución. Por nuestros pueblos y ciudades acaban de cantar los mayos. Es la bellísima costumbre de saludar a la primavera y rondar a las mozas hermosas y a la Virgen. Personalmente los he pasado, los mayos digo, en Uclés, Cuenca, donde he podido visitar el llamado Escorial de la Mancha, en el pueblo donde murió Jorge Manrique. Bellísima localidad. Luego pasé por Belmonte, cuna del infante don Juan Manuel y de Fray Luis de León, con un castillo de cuento y una colegiata de caerte de espaldas. Y terminé en Segóbriga, ciudad romana excavada desde el siglo XVIII, que todavía tiene kilómetros por explorar. A 1 hora de Madrid, Segóbriga luce un teatro, un anfiteatro, foro, termas y circo. En apenas día y medio me he asombrado de nuevo del inmenso patrimonio cultural de este país nuestro, que conserva huellas celtibéricas, romanas, visigodas, árabes, que es una joya con 1000 detalles que una no se cansa de contemplar. Por ejemplo, la herencia de Creta y Micenas. Aquella civilización donde los jóvenes celebraban su paso a la edad adulta saltando sobre toros bravos. La taurocatapsia es el mural del Palacio de Cnosos que recoge este ritual y tiene, atención, 3000 años de antigüedad. Es de 2000 antes de Cristo. Y ahora va el ministro Ernest Urtasun y decide que los toros son irrelevantes. Pero ¿quién, señor, es este don Urtasun? Que la sociedad española actual, en 2024, pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país. Me han dicho que este Urtasun es animalista. Y a mí me parece bien. Considera que los animales tienen idéntica dignidad que los humanos y se opone a los experimentos científicos con ellos y a su uso industrial o alimenticio. Divinamente. El problema no son las convicciones del señor ministro, ni que sean compartidas por una parte creciente de la sociedad. El problema es otra cosa más profunda. Se llama pluralidad democrática. Hay cosas que no se deben decir a la ligera. En apoyo del ministro de Cultura ha salido el de Transportes, Óscar Puente. Yo creo que el premio era irrelevante, retirarlo es irrelevante y las reacciones que he visto en algunas autonomías en relación con este tema son irrelevantes, porque la realidad es que, bueno, pues la fiesta de los toros va camino de la irrelevancia. Esta es la realidad.
Lo que cada vez es más irrelevante es la coherencia del Partido Socialista, porque este Premio Nacional de Tauromaquia no es ancestral. Este Premio Nacional de Tauromaquia fue instaurado por José Luis Rodríguez Zapatero hace muy poco. Seguramente porque las encuestas de esa temporada mostraban el crecimiento imparable de la afición. Ahora vamos en otra dirección, pero es que estamos como pollos sin cabeza, unas veces para acá, otras veces para allá. ¿Cómo va a ser irrelevante un espectáculo que vendió en la temporada pasada 2.600.000 entradas? 4,5 millones si incluimos plazas de todas las categorías. Eso de plazas regladas. Porque no va en esta suma el impacto de los festejos taurinos en las calles, por ejemplo los Sanfermines o los Correbous. La consecuencia son 4.500 millones de riqueza y 200.000 empleos directos e indirectos. Millones de turistas que vienen a España a tocar la herencia de Minos. Óscar Puente ha sido actor y lo tiene a gala. No debiera ser tan ligero en los datos. España es más compleja y profunda, más rica que estos análisis de encuestas y modas. Toda la generación del 27, bien reciente, se coció al calor de los toros. Taurinos fueron Quevedo y Góngora. Y al color de los toros crecieron Velázquez y Goya. Y músicos como Falla o el maestro Rodrigo. Hay que ser muy superficial para desbaratar esta herencia. Cuando Federico García Lorca cantaba al torero Ignacio Sánchez Mejías, muerto en la plaza de Sevilla, ya estaba Miguel Hernández colaborando en el Cosío, el gran compendio español de la tauromaquia, que mi padre se sabía de memoria. Merece la pena hoy, en homenaje a Lorca y a la generación del 27 y a la del 36 y a todas las generaciones de pintores y poetas y músicos y escultores que han sido en España, repasar los versos inmortales. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. Qué versos, los de Lorca. No me gustaría pasar a la historia de España como el que quitó el Premio Nacional de Tauromaquia, como ha hecho el ministro Urtasun. Ni tampoco como el que quitó el Premio de Tauromaquia en Valladolid, como el ministro Puente. Hay que tener muy poca conciencia de la historia, muy poco temblor por los frescos de Cnosos y las arenas romanas y el arte milenario de España para decirle a la gente lo que tiene que sentir. Pero no es la primera vez que los dirigentes se arrogan el derecho de fijar lo que hay que pensar y creer, cómo y qué pintar o escribir. El arte degenerado ya fue condenado así y llamado así en la Alemania nacionalsocialista. Arte degenerado, que incluía todo el expresionismo, el cubismo, el impresionismo o el surrealismo. A Goebbels no le gustaba. Lo mismo pasó en la Unión Soviética, donde escribir como Solzhenitsyn o Vasily Grossman te llevaba a los gulags de Siberia. Hoy mismo en la Rusia de Putin, el cineasta ucraniano famoso por excelencia en aquel territorio permanece en una cárcel del Ártico ruso y el rapero Husky ha pasado por la prisión. No nos conviene tomar la deriva de la prohibición y la censura. No suele ser camino fecundo ni recomendable. Ayer Esquerra Republicana de Cataluña, que está en plena campaña catalana y sigue el aroma de las recientes cartas de Pedro Sánchez en las que atacaba a los jueces y a la prensa libre, tomó una iniciativa legislativa para la creación de un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que acredite a los medios responsables, a los otros no, y evite las noticias falsas, garantizando, dice, una información veraz. A mí, lo confieso, se me ponen los pelos de punta,
aconsejo a los de Esquerra y a Rufián que se cojan los manuales soviéticos. Fueron los más eficaces para lograr una prensa pura, al servicio de las ideas adecuadas. Ayer Alfonso Guerra salió en el Times, el más prestigioso de los periódicos británicos, para decir, entre otras cosas, que Pedro Sánchez está en una deriva cada vez más autocrática y llevando a cabo acciones no compatibles con una democracia parlamentaria. Desvela Guerra los ataques contra los medios de comunicación y los jueces y precisa, comillas, que un gobierno que ataca a su propia prensa está cavando su propia tumba. La prensa es un elemento central de la democracia. Existe un código penal ya para abordar la difamación. No hay necesidad de más, concluyen las comillas. Es de agradecer que el vicepresidente de España, desde la edad y la experiencia, denuncie lo que está ocurriendo. ¿Acaso Guerra no es socialista? No es bueno lo que estamos viviendo. Hemos tomado el camino de Maduro y de Trump, la denuncia de las libertades y de la pluralidad. Y si yo fuese Urtasun o Puente, no me gustaría estar en esas corrientes. No son solo españolas, por cierto, unos relatores de la ONU, entre los que se halla el juez argentino Fabián Salvioli, acaban de denunciar las leyes de varias comunidades autónomas españolas de todos los colores, desde Valencia a Aragón, en favor de las víctimas de ambos lados en la guerra civil. Considera este señor que las víctimas de Franco están por encima de las de la República. Así, azuzan de paso el espectro de la guerra civil, que a los españoles nos divide y lacera, nos impide caminar juntos hacia adelante. Los dirigentes de estas comunidades autónomas han protestado con razón y dudo mucho que esto prospere, pero hay que ver qué cansinos son algunos. Qué ganas de dividir, poner etiquetas, señalar, perseguir, condenar. Es lo que tiene creerse el bueno. Los que por la mañana nos miramos y nos asustamos de lo que vemos en el espejo, los que pensamos que todos los días recibimos una oportunidad nueva para mejorar, no tenemos tanta ansia de condenar. Me gustaría en esta mañana de sábado recordar a una persona que hizo todo lo contrario. He recibido con inmensa pena la noticia de la muerte de Victoria Prego, que hace mucho que batallaba contra el cáncer. Victoria y yo éramos frecuentemente colegas en las tertulias de las televisiones y las radios. Pocas personas tan sencillas, tan naturales, tan como ella era, sin aditamentos, sin cursilerías. A Victoria le gustaba el té. Y cuando hablábamos de matrimonio decía, yo es que soy de segunda convocatoria. Y se reía, porque estaba casada en segundas nupcias. Desde esa naturalidad vivió la transición española. Hizo un trabajo ímprobo y ha pasado a la historia como una de las mayores cronistas de este episodio en el que hemos sido ejemplo para el mundo. Solo una cosa yo salvaría y recuperaría entonces: la disposición hacia el acuerdo. No digo el consenso, que ya es una palabra que es muy propia de la transición, la disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales entre la derecha y la izquierda. Exactamente eso. Exactamente eso es lo que falta. Contra lo que lucha este juez argentino, contra lo que luchan los que señalan de primitivos y salvajes a los que siguen a los toros, contra lo que luchan los que quieren hacer leyes que controlen la prensa libre, contra lo que luchan los que quieren que los jueces se conviertan en servidores del orden político. La verdad, Victoria, ¿cuánta falta nos hace tu criterio? Victoria ha hablado muchas veces de la prensa y de la libertad de prensa. El criterio periodístico ya no se fomenta el que el periodista defienda su criterio frente a sus jefes. Más bien tienen la tentación de que los periodistas trabajen al servicio de sus intereses. El periodismo tiene otros objetivos y otras obligaciones, que son las de controlar al poder y servir de intermediarios entre la ciudadanía y ese poder vigilado por el periodismo. Hay que haber sido expulsada de varios medios de comunicación,
Hay que haberse enfrentado a los jefes de los medios para saber de la importancia del oficio periodístico, del extraño camino entre la lucha por las libertades y contra el poder omnímodo. Y desde su sencillez, Victoria hizo eso, contar las cosas, ser cronista de la realidad, aportar al relato de la historia de España lo concreto del periodismo. Trabajo inmenso, aportación impagable. Gracias, Victoria, porque has pasado a los anales, a los libros de texto y desde luego has hecho historia. Cuídanos desde arriba, que falta nos hace.